Hola a todos, bienvenidos al auxiliar 8. Este va a estar en formato cápsula por la situación del paro. A decirles que de este auxiliar estamos encargados el Tomás y yo, así que de antemano cualquier duda que tengan en verdad viendo la cápsula me la pueden preguntar a mí o a él por correo, así que eso, vamos a estar igual atentos a resolver sus dudas. Ya, en este caso el auxiliar 8 va a tratar de programación de operaciones, así que vamos a hacer primero un pequeñito resumen de lo que vamos a utilizar durante los ejercicios. ¿Ya? El repaso. La programación de operaciones es básicamente la decisión de asignación y secuenciación de recursos, ya sea equipo, mano de obra, espacio, eh, lo que sea, actividades, tareas o clientes. Y básicamente lo que uno busca casi siempre es reducir el tiempo de alguna forma. Ya, el cómo medir este tiempo, vamos a ver a continuación que tiene distintas formas. eh, pero eso, en general tratamos de ser lo más, como, comillas, productivos posibles. ¿Ya? Y responde a la pregunta de qué debe hacerse, quién debe hacerlo, con qué equipo, cuándo y en qué orden. ¿Ya? Algo importante antes de partir es que tenemos dos métricas principales, seguramente existen más, pero estas son las que suelen utilizarse en el curso. El primero es el flow time, que es la cantidad de tiempo que un trabajo pasa desde el momento en el que está listo para ser procesado hasta que se completa. Y también incluye cualquier tiempo de espera antes de su procesamiento. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un queque, yo tengo que primero agarrar un pote, después echarle leche y después echarle un huevo. El flow time de la leche es el tiempo que te demoras en agarrar el pote y echarle la leche. El flow time del huevo es el tiempo que te demoras en agarrar el pote, echarle leche y echar el huevo. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y también tenemos el mix pan, no sé cómo se pronuncia la verdad, pero básicamente es el tiempo total en que todos los trabajos terminan. ¿Ya? Al final es el flow time del último trabajo. Ya vamos a verlo con un ejemplito. Acá tenemos dos. Ah, no, primero. Tenemos las reglas de secuenciamiento. Estas en general son para una máquina, ¿ya? O se utilizan cuando tratamos de analizar una máquina. Ya no es el único caso, pero bueno. Ya, primero tenemos la regla FIFO, que es el orden de llegada de los productos. Ya, ¿esto qué nos dice? Que yo voy a secuenciar mis procesos en base a cómo llegan. Por eso son reglas de secuenciamiento. Entonces, si dicen respecto a una regla FIFO, a mí, por ejemplo, primero me llega el pedido de un queque, después me llega el pedido de una dona y después el pedido de un kuchen. Entonces yo hago primero el queque, después la dona y después el kuchen, según cómo van llegando. En la regla LIFO, básicamente el último que llega es el primero en procesarse, de todo lo contrario al FIFO. Después la SPT, que se priorizan tareas con menor tiempo de procesamiento, es decir, hago primero las tareas más cortas, después las tareas más largas, después tenemos el EDD, y aquí el primero que se vence es el que se procesa primero, ¿ya? O sea, si tengo, por ejemplo, hay cosas que pueden llegar en distinto orden y que tienen distintos tiempos de vencimiento. Por ejemplo, yo, de nuevo, vamos a hacer el mismo ejemplo. Queque, dona, kuchen. Y por ejemplo, el queque lo necesito para el lunes, la dona lo necesito para el jueves y el kuchen lo necesito para el miércoles. Entonces, según la regla EDD, el primero que se vence sería el que se vence el lunes, entonces yo haría ese primero. Y después el STR, donde se realiza primero el pedido con menor tiempo puerto. Es el que se procesa primero. Entonces, eso, ¿ya? Y aquí tenemos ejemplos donde vamos a ver. Ay, aquí hay un error de tipeo. Ya, pero no quiero grabarlo de nuevo. Ya, bueno, filo. Tenemos que para STP, ¿ya? Aquí vamos a ordenar según STP. Es decir, vamos a ordenar los que tienen menor tiempo primero. Y yo tengo aquí una serie de tareas. Perdón, tengo desde la A hasta la F. Y vemos que la tarea F tiene menos tiempo. Entonces yo lo que hago es que pongo primero la tarea F. Porque el STP decía, primero procese lo que menos tiempo de procesamiento tiene. Después le sigue la A, que tiene 3 bloquecitos de tiempo. Después le sigue la C, que tiene 4, y así sucesivamente. Si queremos calcular el flow time lo que dice es calcula el tiempo, todo el tiempo que va desde que está esperando hasta que termina de procesarlo. Entonces, la tarea F eh, se demora 2 en procesarse y no tiene tiempo de espera. Entonces aquí sumo 2. La tarea A se demora 3 en procesarse, pero tiene 2 de espera. Entonces aquí tengo que sumar 5. La tarea C, como vemos al final es donde está esta cosa que es el 9, pero se demora 4 en procesarse y tiene 5 de espera, entonces en total son 9, por lo tanto aquí sumo 9 y así sucesivamente. Vemos que en este caso en SPT me demoro por lo tanto un flow time me da de 89. ¿Ya? Y el make spawn básicamente es el tiempo total de todo el proceso. O sea, cuando terminas todas las actividades es el último tiempo que tengo, que en este caso es 36. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, es el mismo flow time que tiene la última tarea, la tarea E, al final. ¿Ya? Y aquí, para FIFO, este error de tipeo, que debería decir FIFO, eh, este es un ejemplo, ¿ya? Pero la regla FIFO lo que nos decía era según orden de llegada, ¿ya? Entonces en este caso yo estoy asumiendo que van a llegar en este orden, ¿ya? Como digo, es un ejemplo, no tiene por qué ser así. Y las vamos procesando según van llegando.
Y aquí llegó la A primero, después la D, la C, la B, la F y la E. Como vimos, no llegan en orden de A, B, C, D en este caso, pero bueno. Entonces, primero pongo la que llega primero y así sucesivamente. Se calcula su flow time. Y lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, ya, para la tarea A, el flow time suma 3. Para la tarea D, tengo que se demora 5 en procesarse, pero estuvo 3 en espera y por lo tanto suban 8. Y así sucesivamente. Y vemos que en este caso el flow time es mayor. Entonces, vemos que dependiendo de las reglas de secuenciamiento que yo tenga, voy a tener que pasan distintas cosas en mi flow time eh, y así, ¿ya? Entonces, después tenemos algoritmo de Johnson, ya que es para dos máquinas, y el algoritmo de Johnson, en este caso, minimiza el tiempo de finalización de los trabajos. Ustedes lo vieron en clase, pero básicamente es como que yo tengo que procesar una serie de trabajos en dos máquinas. Me da igual si proceso primero la uno o la 2, pero sí o sí la tengo que pasar por los dos procesos. Y esto nos dice cómo vamos a ordenar los trabajos para minimizar el tiempo de finalización de esos mismos. Entonces, el algoritmo Johnson dice, primero, tenemos que conocer el tiempo de procesamiento de cada trabajo en cada máquina. Después vamos a elegir el tiempo más breve. Entonces, por ejemplo, el trabajo A se demora 3 en la máquina 1 y se demora 5 en la máquina 2. Entonces, yo elijo la máquina 1 porque se demora menos ahí. Después dice 3. Si dicho tiempo es de la primera máquina, se agrega al inicio de la secuencia. Si es de la segunda máquina, se agrega al final de la secuencia. Esto de alguna forma lo que me está diciendo es que voy a partir procesándolo en la máquina 1. Entonces lo añado al inicio. Voy a hacer una secuencia de todos los procesos y en este caso lo añado al inicio, porque es más corto el tiempo en A. Si fuera más corto el tiempo, perdón, en 1. Si fuera más corto el tiempo en la máquina 2, lo agregaría al final del proceso y así voy a tener una línea de cómo voy a ir procesándolos en cada máquina. Entonces, tengo una línea de procesamiento para la máquina 1 y una línea de procesamiento para la máquina 2. Y después repetimos los pasos 2 y 3 hasta que todos los trabajos hayan sido seleccionados al menos una vez en algún orden. Y después vamos a ver la regla de greedy, ya que esta es para dos o más máquinas. Y como dice ahí, se utiliza cuando existen dos o más máquinas en paralelo y los trabajos deben ser procesados en alguna de ellas. Y en este caso se asigna el trabajo más largo a la máquina que primero se desocupa. Y esto permite minimizar el makespawn. ¿Ya? Como dato, estos son como reglas que están como estandarizadas hasta cierto sentido. Entonces uno sabe como qué es lo que yo tengo que hacer y qué consecuencia tiene. Por ejemplo, la regla de greedy, yo sé que tengo que asignar el trabajo a la máquina que primero se desocupa y la consecuencia es que se minimiza el makespan. Y así sucesivamente. Lo mismo con la regla de Johnson, que hago este proceso y lo que logro es minimizar el tiempo de finalización de los trabajos. Yo lo que les recomiendo es como intentar cachar qué beneficios tiene cada una de las reglas. Y eso en verdad sirve mucho para esta parte del curso. Y después, esto es una nota, pero si bien tengo ciertos algoritmos que están estandarizados, así como yo sé que si tengo una máquina, tengo esta situación, me conviene hacer esto. Yo sé que si tengo dos máquinas, tengo que hacer esto, me conviene hacer esto. No todos lo están, ¿ya? Entonces, siempre uno puede recurrir a hacer un PPL para poder resolver este tipo de problemas que son complejos. ¿Ya? Y esto en verdad se describe muy bien en el PPT. No es lo que vamos a ver ahora en el auxiliar, eh, pero también siempre es una alternativa para resolver eh, los problemas cuando no tengo algún algoritmo estandarizado. Y bueno, en verdad eso es lo del resumen. ¿Ya? Ahora vamos a pasar con los ejercicios. Yo voy a estar a cargo de la P1 y el Tomás va a ser la P2 y la P3. Así que eso. Que estén muy bien. Cualquier duda nos hablan. Ya. Hola a todos, bienvenidos al auxiliar 8 de GOP, la P1, ¿ya? Vamos a leer el enunciado y empezar a resolver la pregunta. Esta la verdad es que es bastante cortita, así que no deberíamos demorarnos tanto. La pregunta esta es del control 2 del 2024, del primer semestre, y nos dice, usted trabaja en la pastelería Capo 2013, la que trabaja de la siguiente forma. La pastelería recibe solicitudes de pedidos hasta la 1 p.m., luego desde la 1 p.m. hasta las 8 p.m. prepara los pasteles eh, del día y los despacha. Suponga que en un día cualquiera la pastelería recibe los siguientes pedidos. Y tenemos acá una tabla donde tenemos 6 tipos de pasteles o tipos de pedidos. Torta tres leches, dona, pay de limón, kuchen, pastel de novio y torta de piña. Y los datos que nos dan son por un lado el tiempo del procesamiento, que es básicamente el tiempo que yo me demoro en hacer el pastel. Y después tenemos el plazo de entrega, que es a la hora a la que el cliente espera recibir su pedido. Y aquí el dato que nos dan de forma indirecta es que empezamos a producir a las 1 de la tarde. Es decir, empezamos a las 13 horas. Entonces, lo primero, hora de inicio, 13 horas. ¿Ya?
Después vamos a poner la pregunta. Las puse separaditas para que se vieran, para poderlas ir poniendo una a una y se vieran bien. Y acá está. Tenemos entonces la política de Capo 2013 es pagar una compensación a todos los clientes si se producen atrasos en los despachos. La compensación será la misma para todos los clientes, aunque algunos de ellos no hayan sufrido un retraso. Es decir, si yo me atraso con uno, voy a tener que pagarle a todos. Lo mismo. El monto a pagar será igual a 100 pesos por minuto de atraso, considerando los minutos del pedido que más atrasos tuvo en el día. Realice el secuenciamiento que minimiza la multa. ¿Cuánto deberá pagar Capo 2013 en conceptos por compensación? ¿Ya? En este caso nos están diciendo que voy a tener que pagar más según cuánto se atrasa el pedido. Entonces al final lo que nosotros queremos minimizar es el tiempo de atraso, porque mientras más me atraso, más pago. Y queremos minimizar la multa. Entonces, el secuenciamiento óptimo, aquí como nos dan una... Hay dos tipos de preguntas generalmente, pueden haber más, pero en general o nos van a decir, realice esto utilizando este secuenciamiento, o nos van a dar una condición que se tiene que cumplir y yo tengo que elegir qué secuenciamiento hago. En este caso nos dicen, queremos minimizar el tiempo de retraso, entonces el secuenciamiento que minimiza el tiempo de retraso es el EDD, eh, que básicamente yo ordeno el cómo voy a procesar los pedidos según el que está más cerca de vencer. Entonces, volvemos acá. Voy a, voy a copiar esto porque seguramente lo estemos usando todo el rato. Lo voy a pegar aquí y voy a recortar para tener solamente la tablita. Ya. Entonces, como vamos a utilizar el EDD, yo voy a anotarlo igual. Vamos a poner EDD porque minimiza retrasos. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es ordenar esto según los que tengo que entregar más luego. Entonces, bajo ese concepto tenemos que este, que es el Kuchen, que se entrega a las 14 horas, debiera ser el primero en ser procesado. Después le sigue la torta tres leches, que se entrega a las 15 horas, entonces este va a ser 2. Después tenemos a las 16 las donas, por lo tanto las donas son el 3. Después le sigue el pay de limón, que va a ser el 4. Después tenemos la torta de piña, que va a ser el 5. Y finalmente el pastel de novios, que es a las 7:30. Entonces, siguiendo este orden, nos quedaría que yo voy a entregar primero, voy a procesar primero el Kuchen, después la torta tres leches, que vamos a abreviar, después la dona, después el pie, después la torta de piña. Voy a checar esto. Y después la torta de novios. Ya, entonces, sabemos que empezamos a procesar a las 1. Entonces, yo lo que voy a hacer abajo es anotar a qué hora yo terminaría de procesar el pedido. Entonces, por ejemplo, para el Kuchen, porque al final, ya, este va a ser el orden. El orden nos pide el secuenciamiento que minimiza la multa, eso ya lo tenemos. Y también nos preguntan cuánto deberá pagar en términos de compensación. Entonces, necesitamos saber cuál es el que más atrasa. Y para eso necesitamos saber en qué momento yo entrego cada pedido. Para saber en qué momento yo entrego cada pedido, lo que tengo que hacer es ver el orden, en base al orden, ir viendo los tiempos en los que yo realizo cada entrega y ahí cachar cuál tiene la mayor diferencia. Entonces, por ejemplo, el Kuchen parte a las 14 horas y se demora 1 hora, es decir, el Kuchen termina a las 15 horas. La torta tres leches, por lo tanto, la empiezo a hacer a las 15 horas, es decir, cuando termino el Kuchen, y se demora 1 hora y media, es decir, termino a las 16:30 horas. Eh, Ay, perdón. ¿Verdad que empiezo? Empiezo a las 1. Perdón. Estaba teniendo una lapso mental. Ya, entonces empiezo a las 1, me demoro 1 hora en hacer el kuchen, es decir, termino a las 14 horas. La torta tres leches la empiezo a las 14 horas, me demoro 1 hora y media, termino a las 15:30. Después la dona la empiezo a las 15:30 y me demoro 20 minutos, es decir, 15:50. El pie nos demoramos 40 minutos y empezamos a las 15:50, eso da las 16:30. Después tenemos la torta de piña, que la empiezo a las 16:30 y, ya, ¿dónde está? Acá. Y se demora 30 minutos, entonces la termino a las 17. Y finalmente la torta de novios, que la empiezo a las 17 horas y se demora 3 horas. Es decir, la termino a las 20 horas.
Y ahora lo que vamos a hacer es comparar esto con el tiempo que se demoraba cada cosa. Entonces, el Kuchen tenía para entregarlo hasta las 14 horas y lo entrega a las 14 horas, es decir, no hay retraso. La torta de tres leches tenía hasta las 15 para entregarla y la entrega a las 15:30, es decir, tenemos 30 minutos de retraso. La dona tenía hasta las 15:50 y, o sea, la entregué a las 15:50 y tenía hasta las 16, es decir, esto también está dentro de su plazo. El pay de limón teníamos hasta las 16:30, lo entregamos a las 16:30, este también está bien. La torta de piña teníamos hasta las 18, lo entregamos a las 17, no sobró tiempo, entonces este también está bien. Y la torta de novios que teníamos hasta las 19:30 y la entregamos a las 20 horas, es decir, 30 minutos. Ya, acá, si nos damos cuenta al final, el retraso, por lo tanto, el retraso máximo es de 30 minutos porque ambos tienen el mismo retraso. Retraso máximo, 30 minutos. Y ahora calculemos, por lo tanto, la compensación. Eran 100 pesos por minuto, entonces tenemos 30 minutos por los 100 pesos. Y algo importante aquí es que es por cliente. Entonces, como tengo 6 clientes, vamos a tener que esto hay que multiplicarlo por 6 para saber la compensación total. Y esto nos da 18.000 pesos. Entonces, al final tengo que pagar 18.000 pesos. Le pago 6.000, o sea, perdón, 10.000 pesos a cada cliente. Y eso sería para esta pregunta. Entonces, vamos con la siguiente. Bien, en la siguiente nos dicen, al ver el secuenciamiento de la parte anterior, el novio llega rápido a su oficina, ya que necesita con urgencia que su pedido sea el primero en ser procesado. Para ello le ofrece pagar la diferencia de las compensaciones extra que deberá pagar a todos los clientes por los mayores atrasos. Y nos preguntan cuál será el nuevo secuenciamiento y cuánto deberá abonar el cliente por hacer que el primero, por abonar el cliente por hacer que sea el primero en ser atendido. Está mal redactado. Para efectos de esta pregunta, considere el secuenciamiento que hice en la parte uno. Ya, entonces, nosotros tenemos este secuenciamiento y nos dice que el cliente que pidió la torta de novios necesita que su pedido sea el primero. Entonces, lo que vamos a hacer es mantener el resto de secuenciamiento, así, y la torta de novios va a pasar ahora a ser el primero. Entonces, tenemos este nuevo secuenciamiento. Y queremos saber cuánto deberá pagar el cliente eh, por hacer que este sea el primero, ya que él se ofreció a pagar esta diferencia entre la compensación extra y la compensación que teníamos de forma básica. Nuevamente vamos a analizar esta tablita, entonces la voy a volver a copiar para tener el numerito. ¿Eh? No, no, sí. Ya. Y esto lo voy a pasar por abajo para que sea más fácil de ver. Ahí está. Entonces, sabemos que empezamos a las 13 horas. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, es decir, ver a qué hora terminamos de procesar cada pedido. O sea, empezamos a las 13 horas y la torta de novio se demora 3 horas. Entonces, terminamos a las 16 horas. A las 16 horas empezamos la torta tres leches, que se demora 1 hora y media, es decir, 17:30. Ah, perdón, me salté el kuchen. A las 16 horas empezamos el kuchen, que se demora 1 hora, es decir, 17. Después la torta tres leches, 1 hora y media, 18:30. Las donas, 20 minutos, 18:50. El pie, 40 minutos, 19:30. Y la torta de piña, 30 minutos, es decir, 20 horas. ¿Ya? Es fácil cachar en verdad que como son, los procesos son secuenciales y tengo que terminar uno para empezar otro y todos se demoran en la A y en la B lo mismo, acá tenemos que tener exactamente la misma hora de finalización. Si igual ustedes pueden cachar ahí si sumaron algo mal, lo que sea. Y hacemos exactamente lo mismo de recién, vemos cuál es la diferencia. La torta de novios está en plazo porque, o sea, bueno, fue la primera en ser y porque tenía hasta las 19:30, entonces estamos súper bien. Y en verdad, eh, bueno, y eso. Y ya después el Kuchen, que empieza a las 10, o sea, termina a las 17 y el Kuchen yo lo quería para las 14 horas. Entonces tenemos 3 horas de atraso.
Y aquí entre comillas voy a poner 180 minutos para poder calcular. Después tenemos la torta tres leches, que está a las 19:30 y nosotros queríamos que estuviera a las 15, perdón, a las 18:30. Es decir, se atrasó 3 horas y media y por lo tanto son 210 minutos. Después tenemos la dona, que está a las 18:50 y queríamos entregarla a las 16, es decir, se atrasó 2 horas 50. En verdad, aquí ya cachamos que este es mayor, entonces no le voy a calcular los minutos porque no los necesito. Después el pay de limón, que se entregaba a las 16:30 y lo entregué a las 19, es decir, de nuevo 3 horas de atraso. Y finalmente la torta de piña, que se atrasó 2 horas. Al tiro cachamos que el con mayor atraso es la torta tres leches, que tiene un atraso de 210 minutos. Entonces vamos a calcular cuál sería la compensación que hay que pagar por la torta de tres leches. Entonces, tenemos que van a ser 210 minutos a 100 pesos el minuto por las 6 personas. Es decir, tenemos 126.000 pesos. Y queremos saber cuál es lo que paga el novio, es decir, la diferencia entre estas compensaciones. Tenemos que ahora es necesario pagar 126.000 pesos y en la parte A se pagaban 18.000. Entonces lo que va a tener que pagar el novio al final es la diferencia, que son 108.000, y esto será lo que le toca pagar. ¿Ya? Vamos a la parte 3. En esta parte nos dicen que Capo 2013 también ofrece despacho a domicilio de sus pasteles los días jueves. Con esto cambió su política de entrega para los jueves, pues ya no existe un plazo de entrega exacto y simplemente se le indica al cliente que se le entregará durante el día. La dueña de la pastelería está preocupada por el pago de horas extra. Nos piden encontrar el secuenciamiento que minimiza las horas extra para los siguientes pedidos del día. ¿Cuántas horas extra deberá pagar? Y nos dan una tablita que aquí no la puse. ¿Por qué se me fue? Está acá. Ahí está, la continuación. Ya, considere que existe solo un repartidor y que los pasteles también se hacen de forma secuencial. Los tiempos de la tabla consideran el tiempo de ida y de vuelta del repartidor, y un pedido se considera entregado una vez que el repartidor vuelve a la pastelería. Es decir, una vez que esto, que el pas- una vez que ocurren los dos procesos, es decir, que preparé y que despaché, y recién termina el despacho, es que se considera que el pedido está entregado. Y eh, que se pagan horas extra después de las 20 horas. Y queremos saber cuántas horas extra debo pagar. Es decir, ya no tengo la parte de la compensación por el retraso porque los pedidos se van a enviar, pero sí tengo que pagarle al repartidor si es que me paso de las 20 horas. Entonces, aquí podemos notar que la hora de inicio es fija y lo que yo quiero minimizar es las horas extra que se le están pagando al repartidor y por lo tanto, como parto siempre a la misma hora, minimizar esas horas extra es lo mismo que minimizar el tiempo total de procesamiento. Porque si parto a una hora, las 13, y aquí tengo las 20 horas, tengo que todo esto es el tiempo de envío y por lo tanto tengo que pagar esto. Entonces, si hago esto más chiquitito, corresponde a hacer más chiquitito el tiempo en el que proceso y hacerlo, por ejemplo, hasta ahí y pagar así. ¿Sí o no? Entonces, al final, lo que vamos a hacer, porque lo que se busca es minimizar el tiempo total de procesamiento. Y nos damos cuenta que, por lo tanto, esto corresponde a un secuenciamiento como si fueran dos máquinas. Porque por un lado tengo la preparación, que siempre tiene que ir antes que el tiempo de despacho. Entonces, corresponde a la regla de Johnson. ¿Ya? Y la regla de Johnson lo que nos decía es, primero, ya tenemos todo listo, y voy a dividirlo en dos máquinas. Vamos a tener la preparación y despacho. Tenemos así. Y lo que yo hago es que asigno las tareas en uno o en otro, dependiendo de en cuál se demoran menos. Entonces, primero la torta selva negra se demora menos en despacho, entonces la asigno despacho. Después vamos a ordenarla. Torta selva negra. Después la dona se demora menos en preparación, entonces la dona va acá.
Y hay algo que voy a hacer al tiro, es para no perderme, es anotar lo que se demora. Acá se demora 1 hora y acá se demora 0,30 horas. Y ahora vamos a ver por qué. Después tenemos el queque, que se demora menos en el despacho. Entonces aquí va el queque. Y se demora 15 minutos. Después tenemos la torta de cumpleaños, que se demora menos en despacho y se demora en concreto 1 hora 45. Ya. Después tenemos los panqueques, que se demoran menos en la preparación y se demoran en concreto 1 hora 30. Y finalmente las galletas, que se demoran menos en preparación y se demoran 30 minutos. Ya, y aquí lo noté así desordenado porque ahora lo vamos a ordenar. Ya, la regla de Johnson me dice, por un lado, primero, seleccionan qué máquina van. Si se demoran menos en una, van en esa, y si demoran, van en esa, y si no, van a la otra. Y después del primer grupo, es decir, en la máquina que va primero, lo que yo tengo que hacer es ordenar de menor a mayor. Y en el segundo grupo, es decir, acá, al revés, de mayor a menor. Entonces, siempre va primero esto de aquí, del grupo uno, de menor a mayor. Entonces, acá el menor es la dona. Después yo proceso. Eh, ay, la dona y la galleta tienen lo mismo, me equivoqué. Ah, la dona es 20. Ahí sí. Ya, la dona, después la galleta, después el em, panqueque. ¿Ya? Y después acá, en el segundo grupo, que son los que van a ir aquí, lo hago al revés. Si partí de menor a mayor, ahora lo voy a hacer de mayor a menor. Entonces, ahora el mayor es la torta de cumpleaños, después la torta selva negra y después el queque, que solo son 15 minutos. Eh, entonces tenemos esto, ¿ya? Y ahora lo que nosotros podemos hacer es calcular el tiempo de procesamiento, ¿ya? Y para calcular el tiempo de procesamiento necesito ordenar los pedidos. Ya, entonces lo que vamos a hacer, para que ustedes cachen, en verdad, aquí basta con calcular el tiempo total de procesamiento, pero vamos a ver cómo funciona para que nos quede como todo súper claro. Ahí lo que voy a hacer es que voy a hacer así. Así que, aquí tenemos 13 horas, que es la hora a la que parte. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voy a hacer como una tipo carta gang. 20, 21. Em, y vamos a ir ordenando uno a uno todos los pedidos desde que se procesa. Donde hay que procesar. Y aquí hasta em, procesar y entregar. Y lo vamos a ir viendo como por cosita. Entonces la dona, como es la primera, se parte a procesar a las 13 horas y se demora 20 minutos. Termina como a las 13, aquí, ahí, 13:20. Una vez que se termina de procesar, se empieza a enviar. ¿Ya? Vamos a cachar que voy a hacer todo el procesamiento en esta línea y todo el envío en la línea abajo, a ver cuánto se atrasa el repartidor. Entonces, desde las 13:20 se envía y se demora la dona 30 minutos. Entonces, termina a las 13:50. Después tenemos la galleta. La galleta se empieza a procesar, por lo tanto, a las 13:20 y se demora 30 minutos. Entonces empieza a las 13:20 y termina a las 13:50. Aquí coincide. Y después se demora 1 hora 30 minutos en enviar. Entonces, de las 13:50. Espérame y se demora 1 hora 30 a las 15:20, ¿cierto? Déjeme asegurarme. Sí, a las 15:20. Entonces termina de enviarse a las 15:20. Aquí. Ya. Después empieza a procesarse
el panqueque. Este mejor. El panqueque empieza a las 13:50 y se demora en procesar 1 hora 30 minutos. De hecho, aquí coincide con lo que se demora en enviar la galleta, entonces termina de procesarse justo cuando llega el repartidor, de hecho. Termina de procesarse a las 15:20 y ahí se empieza a despachar. En este caso, se despacha durante 2 horas. Entonces, 15:20, 2 horas, 17:20. Ya, voy a anotar abajo, un poco de toque está por arriba. Aquí, 15:20. Ya. Y después nos toca, ahí está empezado a las 13:50. Ya, después nos toca la torta de cumpleaños, que empieza a procesarse a las 15:20 y se demora 2 horas. Es decir, empieza justo, o sea, termina justo aquí, a las 17:20 de procesarse. Y se envía eh, la torta de cumpleaños por 1 hora 45 minutos. Entonces, 17:20, pero más que no, me da miedo borrarla. 1:45, 65, 05, 17, 18, 19. 19:05. Entonces termina de enviarse a las 19:05. Un poquitito. Ahí. 19:05. Y después tenemos la torta Selva Negra, que se demora en prepararse 1 hora 30. Es decir, empieza acá. Y serían 15 minutos menos de lo que se demoró la torta de cumpleaños a ser enviada. Es decir, 19. Termina un poquito antes, termina a las 19, perdón, a las 18:50. Lo voy a calcular mejor. 17:20 más 1 hora 30. Sí, 18:50. Y aquí algo importante es que si bien aquí queda un espacio donde va a poder producir, el envío parte desde que llega al repartidor, que no puede partir antes. Entonces, el envío de la torta selva negra parte a las 19:05 y se demora 1 hora, si termina a las 18:05. Perdón, las 20:05. Y aquí puedo estar procesando mientras el siguiente, el siguiente pedido, que es el último, que es el queque, que se demora 40 minutos, es decir, 19:30. Pero recién voy a poder empezar a enviarlo aquí. Entonces, independiente de cuándo yo lo procese, el envío va a empezar cuando vuelva de enviar la torta selva negra y el envío del queque son 15 minutos. Es decir, ahí, perdón, a las 20:20 termina. Y aquí lo que nos damos cuenta es que como podía enviar hasta las 20 horas, se tiene que, me atrasé 20 minutos. Por lo tanto, tengo que pagar 20 minutos de horas extra. Y finalmente la pregunta 4, en verdad esta es un comentario, vamos a ponerla igual. Ahí. No, no, esto tampoco. Un segundito. Ya, y tenemos que, suponga que el proceso de preparación del pastel de la parte 3 se complejiza separándolo en varias tareas. Por ejemplo, mezclar ingredientes, cocción, empaque, etcétera. Es decir, ahora existen más de 2 etapas comparado con la situación anterior. ¿Existe una regla simple para tener el secuenciamiento óptimo? En caso de no ser así, ¿qué se debería hacer para resolver el problema y qué dificultades tendría encontrar una solución óptima? ¿Ya? Algo importante es que, como vimos en el resumen, todo lo que nosotros tenemos para
trabajar con este tipo de problemas es para dos máquinas o menos, como estos algoritmos que están como listos para llegar y usar. Y por lo tanto, si se complejiza el problema, ya no puedo utilizar alguno de esos. Y va a ser necesario resolver, por lo tanto, un PL, que es lo que vimos como que el profe había puesto un ejemplo ahí. Eh, entonces es necesario resolver un PL. La dificultad de los PLs es que son problemas complejos, en concreto NP completo se llaman, y básicamente son problemas que son muy difíciles de resolver computacionalmente. Y por lo tanto, la dificultad que se puede presentar es que no seamos capaces de computarlo. O sea, no podemos resolverlo computacionalmente o que sí lo podamos resolver, pero sea muy costoso. Y eso sería. Ahora vamos con las partes P2 y P3 que las resolvió el Tomás. Muchas gracias. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que súper bien. Esta es la parte 2 de la grabación del auxiliar de programación de operaciones, que estamos haciendo en formato cápsula, puesto que hubo paralización el día viernes, ¿cuánto es? 10 de octubre estamos. Eh, Voy a empezar a streamear. Estoy en una salita de industria y parece que el internet anda Mahoma. Entonces voy a como hablar lento por si es que hay como un lag entre lo que digo y lo que se escribe. Qué buen tema. Ya. Eh, no sé si es que nadie se los dijo, pero esta es como la materia más tranquila, digamos, más, encuentro yo, salvable para el control. Así que ojalá que quede todo súper claro ahora y para que después para el control lo tengan bueno. Entonces, la pregunta 2 es del control 2 del 2022-2. Eh, Aquí la pregunta es corta, pero porque tenía otra parte que era de otra materia, así que no se hagan la idea de que, digamos, esta es una pregunta de los controles de ahora, esta es más bien antigua. Y dice así: una planta produce distintos componentes de autos, las cuales se pueden clasificar en tres clases, uno, 2 y 3. Además, la fabricación de la planta tiene dos máquinas, A y B. Los componentes de clase uno tienen que usar primero la máquina A y después la B, en ese orden. Los de clase 2 requieren usar solo la máquina A y los de la clase 3 solo la máquina B. Entonces, solo se tiene una máquina de cada tipo y aquí nos dan una tabla con todos los datos. Entonces la pregunta nos dice, utiliza el algoritmo de Johnson para determinar la secuencia óptima para procesar los componentes, tal que se minimice el tiempo total de procesamiento. Entonces, si se acuerdan del resumen, el algoritmo de Johnson se ocupaba cuando yo tenía dos máquinas, o sea, sí, dos máquinas que se necesitaban procesar en serie. ¿En qué consistía este algoritmo? Em, yo me iba fijando en los tiempos de procesamiento y yo iba viendo de menor tiempo a mayor tiempo. Entonces, si nos vamos acá, busco primero el orden de menor tiempo, que en este caso es un cero y hay un empate. Ignoremos el cero y pasemos al siguiente caso, el 2. Si se fijan, solo hay un 2. Entonces, ¿qué me dice el algoritmo de Johnson? Como el menor tiempo de procesamiento es el 2 y está en la máquina B, este proceso tiene que ir, digamos, a la derecha de mi cola. Con la derecha me refiero como si partimos de inicio a final, tiene que ir al final de mi lista de procesamiento. Luego, si por ejemplo el menor siguiente fuera el 5, como el 5 está dentro de la máquina A, yo mando este proceso que es de bujía, lo mando a la izquierda, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta tabla y vamos a hacer eh, bien. Entonces, yo tengo aquí cinco procesos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Con esto me refería a izquierda y derecha. Entonces, busco el que tiene el menor tiempo de procesamiento. En este caso hay un empate con el menor tiempo que es para 0 minutos. Que si se fijan tiene sentido porque justo para esos dos procesos necesito solo una máquina. Entonces, voy aquí y el hint que me dicen es, considere la siguiente regla de desempate en el algoritmo. Si el tiempo mínimo para la máquina uno y máquina 2 son iguales, entonces aplique la regla Johnson primero con el trabajo que tiene el mínimo en la máquina uno y luego el trabajo que tiene
el mínimo en la máquina 2. Quizás no se entiende tanto, pero aquí lo que me dicen es el que tiene el mínimo en la máquina 1, mándalo para la izquierda, y el que tiene el mínimo en la máquina 2, mándalo para la derecha. ¿Sí? Que es un poco lo que habríamos hecho como si es que no hubiera el empate. Entonces, como la batería tiene el mínimo en la máquina A, que es la primera máquina, lo va a mandar a la izquierda. ¿Sí? O sea que vendría a ser el primer proceso o primera etapa que yo voy a realizar dentro de mi listado. Después, como el radiador tenía el mínimo tiempo en la máquina B, que es la segunda máquina, lo voy a mandar al final, que vendría a ser el radiador. ¿Sí? Entonces, ahora si se fijan ya no se repiten más números, entonces no tenemos más empate. Em, Después, busco el mínimo, después del cero, que es el 2 llantas, que está aquí. Como se fijan, está en la máquina B, y como es la segunda máquina de la serie, o sea, pasa primero por la máquina A y después por la B, lo tengo que mandar hacia la derecha, que en este caso, la derecha vendría siendo aquí llantas. ¿Sí? O sea, ese va a ser mi penúltimo proceso. Después, el siguiente número menor es el 3, está acá, y nuevamente está en el lado derecho, o sea, en la máquina B, o sea, lo ubico hacia la derecha, que en este caso ya me quedan solo dos puestos, vendría siendo la bujía. No, bujía. Y ya, para rellenar, el último que nos queda vendría siendo el disco de freno, ¿no? Y con eso tenemos la primera parte, que era ordenar la secuencia óptima, minimizando el tiempo total de procesamiento, ¿no? Utilizando el algoritmo de Johnson. Ya, esa era como la parte fácil. Y haciendo como resumen, si no quedó muy claro, voy viendo los tiempos de procesamiento de menor a mayor. Si el menor está en la primera máquina, lo pongo a la izquierda, ¿no? Acá. Y si el tiempo está mínimo, está en la segunda máquina, acá, hacia la derecha. Entonces mi orden sería hacia batería, freno, bujía, llantas, radiador. Entonces, ¿qué me preguntan después en segundo lugar? Indique el tiempo total que toma la fabricación de los componentes de los autos. Entonces, aquí yo, para hacerlo más ordenado, voy a empezar a anotar así. Empieza A, que va a ser el día en el que empieza A. Eh, Voy a esperar un segundo porque parece que está lagueado esto del Zoom. Y ahí está. Empieza A y la fecha en la que termina B. O sea, termina A. Luego, ¿en qué fecha empieza la máquina B? ¿Y en qué fecha termina la máquina B? Entonces, batería. La batería solo utiliza la máquina B. Entonces, la máquina A parte, digamos, del día cero, o sea, parte en el día cero y termina en el día cero porque no la usé. Como solo utiliza la B, la batería B empieza desocupada del día cero, y como la ocupé ahora, termina en el día 4. Ah, bueno, no son días, son minutos. Perdón, termina en el minuto 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué actividad viene ahora? Freno. El freno ahora sigue en serie. Y el freno dice que se demora 10 minutos en la máquina A y 8 minutos en la máquina B. Como la máquina A está desocupada desde el inicio, quiere decir que cuando quiero empezar a usar el freno, o sea, a procesar el freno, esta empieza desde el minuto cero y se demora 10 minutos en la máquina A. ¿Sí? Luego, la máquina B lleva vacía desde el minuto 4. O sea que yo al minuto 10 puedo llegar y empezar a usar al tiro la máquina B para el freno. Entonces empiezo a los 10 minutos. ¿Y cuánto se demora el freno? 8. O sea que termino a los 18 minutos. ¿Sí? Entonces ahora viene la bujía. La bujía se demora 5 minutos en A y 3 minutos en B. Entonces, la máquina A está desocupada desde el minuto 10.
Entonces, empieza en el minuto 10 y se demoraba 5 minutos, o sea, la termino de desocupar al minuto 15. Luego, la máquina B, yo quiero empezar a usarla al minuto 15, pero si nos damos cuenta acá, yo recién la termino de usar al minuto 18 después de haber hecho los frenos. Entonces, yo recién voy a poder empezar a usar la máquina B para la bujía en el minuto 18 y como se demora 3 minutos, termina al minuto 21. ¿Sí? Espero que haya quedado bien claro esa parte. Después vienen las llantas, que se demoran 7 y 2. Eh, yo tengo la máquina vacía desde el minuto 15. Luego, como se demoran 7, termina al 22. Yo necesito usar la máquina B al 22, pero está vacía desde el 21, así que bueno, parto desde el 22 nomás. Y se demora 2, así que termina en 24 minutos. Y finalmente, el radiador, eh, que se demora solo 6 minutos la máquina. Yo la tengo disponible desde el minuto 22. Como se demoran 6, termino al minuto 28. Y bueno, la máquina B está vacía, pongámosle así. O 28, no, pongámosle 24, porque no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el tiempo mayor de todos estos? El 28. O sea que el tiempo total en el que yo empecé a hacer todo este tipo de procesamiento y terminé, me demoré 28 minutos. ¿Sí? Entonces, cuando nos preguntan tiempo total que toma la fabricación de los componentes, el tiempo total es 28 minutos. ¿Sí? Y eso era la pregunta, digamos, de ese control. Como digo, era bien rápida de hacer, pero esa era como casi la mitad de la pregunta, digamos. No, no le hagan caso a esto que dice 3 y 2 puntos, porque ahí creo que esa pregunta tenía como 15 puntos. ¿Sí? Entonces, vamos ahora por la pregunta 3. Nos dicen que doña Leticia tiene un taller donde repara equipos de imágenes para un único hospital. Cada día pueden llegar órdenes de reparación. Los días en que llegan las órdenes están indicados en la segunda columna. ¿Sí? Este es el día en que llega la orden. Por contrato, Leticia está obligada a tomar las órdenes, todas las órdenes, y por ende a reparar todos los equipos. Cada equipo se toma un cierto número de días en reparar, que está acá. Además, cada equipo posee un plazo para la entrega del pedido. Entonces, una vez que se empieza a reparar un equipo, se debe terminar. El costo de penalización por reparar un equipo fuera de plazo son, digamos, $10 de costo fijo más $1 por cada día de retraso. Y ojo que dice que es por cada máquina. Entonces, bueno, ahí nos dicen un ejemplo de cómo calcular los costos. Y también algo importante es que a cada instante, doña Leticia no sabe los pedidos que llegarán a futuro. De modo que, por ejemplo, eh, al día 5 ella sabe que tiene estos 4 equipos que reparar, pero este que llega el día 9 ella todavía no sabe que ha llegado. ¿Sí? Entonces tenemos que considerar eso al momento de hacer nuestros cálculos. Entonces dicen, utilizando la información de la tabla, determinar la mejor política de secuenciamiento, utilizando estos 3 métodos, ¿sí? El shortest operating time, el earliest due date y el slack time remaining. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver esta tablita. Voy acá. Ya. Vamos a partir por el tiempo de operación más breve o el shortest operating time. Entonces, ¿qué me dice esto? Básicamente, ¿quién se demora menos en reparar? ¿Sí? Eso es el que voy a ir eligiendo el que se muere menos en reparar. Entonces,
A ver, para hacerlo más ordenado, yo propongo hacerlo de esta forma. El orden de los equipos. Luego el día de inicio, el fin, el plazo que tiene cada equipo y los días de atraso. ¿Sí? Entonces, yo voy a partir el día uno y como se ven en los datos del enunciado, el día uno solo tengo un puro equipo. Entonces, siempre, para todos los casos, va a ser el primer equipo con el que voy a partir, que es el equipo A. Entonces, yo parto en el día uno y me demoro 4 días en reparar. O sea, tengo el día uno, 2, 3 y 4. O sea, al final del día 4 yo ya tengo reparado el equipo número A. Este tenía un plazo de 6 días y como lo terminé al 4, tengo 0 días de atraso. ¿Sí? Entonces, al inicio del día 5, ¿sí? Al inicio del día 5 veo que, digamos, hoy día me llegó el equipo C y ayer me había llegado el equipo B. Entonces tengo que elegir entre el B y el C, cuál de los dos reparar primero. Como estamos eligiendo el que tiene el menor tiempo de operación o de reparación, me fijo acá en esta columna y veo que el menor entre 6 y 9 es 6. Entonces voy a elegir el C. Yo parto trabajando el día 5 y se demora 6 días en reparar. O sea que termino el día 10, ¿sí? Al final del día 10. Y este tenía un plazo eh, del día 16. O sea, lo tenía que tener para el 16, pero lo tengo el 10, o sea, me atrasé 0 días. Bien. Entonces, terminan el día 10, entonces parto en el día 11, parto en el día 11 y aquí ya me quedan solo dos equipos restantes, estos dos que ya me llegaron, el B y el D. Entonces, como estoy fijando en el menor tiempo de operación, entre 5 y 9 es el 5, el cual está asociado al equipo D, eh, lo inicio en el día 11 y como se demora 5 días en reparar, lo tengo en el día listo, el día 15. No sé si, bueno, si están perdidos es porque el 11 también cuenta, ¿no? Es 11, 12, 13, 14, 15. Están los 5 días reparados. Y yo en este tenía un plazo de 22 días, o sea que se demoran, tengo 0 días de atraso, porque lo terminé el día 15. Y finalmente tenemos el equipo B, que lo empiezo a inicios del día 16 y se demora, o sea, termino el día 24 porque se demoran 9 días en reparar, pero el plazo para este equipo era el día 22. O sea, yo terminé de preparar los 24 y lo necesitaba para el 22. O sea, ¿cuántos días tengo de atraso? 2 días. Entonces, ¿cuánto vengo a pagar? Me atrasé solo en una máquina, o sea, tengo el costo fijo de una máquina, más $1 por los días de atraso, que tengo dos, o sea, igual a 12. Eh, no, lo hice mal acá. Inicio el 16, termino el 24. Ah, ¿por qué le puse? Perdón, perdón, perdón. Aquí el B inicio el 16, termina el 24, pero el plazo para el B es 15. Ahí sigue. Ahí. Entonces, ¿cuántos días me atrasé? Bueno, me atrasé 9, 24 menos 15, 9 días. Y sí. Entonces, como me atrasé 9 días, siempre tengo los 10 y me cobran $1 por cada día que me atrasé, o sea, $19. ¿Sí? Entonces, en el shortest operating time, que el nombre lo dice, no tenemos que saberlo antes, es menor tiempo de operación o de reparación. Ahora viene el earliest due date, que en el fondo es el método en el que se elige el que tiene el plazo más cercano. ¿Vamos a ver la tablita? Si se fijan, como les mencioné antes, al día uno, que es el que yo inicio, solo me ha llegado para reparar el equipo A. Entonces, en todos los casos voy a partir reparando el equipo A primero. Entonces, este caso es similar. Inicia en el día uno, termina en el 4. Como tengo 6 días de plazo, tengo 0 días de atraso. Ok. Entonces, en el día 5, que es cuando empiezo, ya tengo dos opciones.
el B y el C, ¿no? Que me llegaron en el plazo. Y tengo que ver, fijarme, en este caso, en el plazo, ¿no? El que tenga el menor plazo restante va a ser el que voy a reparar primero. Entonces, entre 15 y 16, 15, el cual está asociado al B. Entonces, el B se demora 9 días, o sea que termino en el día 13. Y el plazo para este era el día 15. O sea que me demoro, tengo 0 días de atraso. Luego, inicia el día 14. ¿Y qué equipos tengo para reparar? Bueno, ya me llegaron todos. Tengo el B, o sea, no, perdón, el C y el D. Me fijo, ¿cuál es el que tiene el plazo más cercano? Este lo quiero para el día 16 y este para el día 22. Entonces voy a seguir con el C, que tiene el 16. El C se demora 6 días, o sea que yo termino para el día 19 y tenía de plazo para el día 16. O sea que me atrasé 3 días con este pedido, o sea, para este equipo. ¿Sí? Entonces, ahora me queda el último equipo, que parto con él en el día 20, que vendría siendo el D, el cual, ¿cuánto se demora el D? 5 días de reparación, o sea que termino en el 24. 20, 21, 22, 23, 24, sí. El plazo que tenía para el equipo D era del día 22, o sea que para entregar este equipo me demoré 2 días de más, ¿sí? Entonces, para calcular los costos me decían que era $10 de costos fijos por cada máquina, más un día, o sea, $1 por día atrasado. Entonces, para esta máquina tengo eso, y como tengo dos máquinas, vuelvo a tener este costo fijo de 10 y me volví a atrasar 2 días, entonces tengo aquí 13, 22, $25 que pagar. Entonces, si se fijan, plazo más cercano, ordeno básicamente el que tenga el menor plazo para adentro. Tiempo de operación más corto, el que me demore menos en operar, para adentro. Y ahora viene ¿cómo se llama? Slack time remaining, que viene significa como holgura. Sí, holgura. Y puede que suene parecido al que acabamos de hacer, pero la holgura es o sea, cuántos días me quedan para yo entregar ese pedido. Que es ligeramente distinto al plazo, porque vamos a ver, ahora esto, ¿no? Porque ya, la holgura o el slack, por eso slack time remaining, o el que tenga menor holgura, viene dado por el plazo en el que tengo que entregar mi pedido menos el día en el que estoy. Voy a poner tiempo actual. Y menos el tiempo de procesamiento, le voy a poner. Que en el fondo es el tiempo de operación o de proceso. Entonces, a diferencia del anterior, digamos que yo tengo un proceso que me demoro 2 días en reparar, pero lo quiero para el día 16. Pero tengo otro equipo que me demoró 8 días en reparar, pero lo quiero para el día 17. Entonces, si no hubieran fijado solo en el plazo, voy a empezar a procesar el que tiene el plazo más próximo, pero si se fijan, no considera este sentido de urgencia, que en el fondo para ese equipo me va a faltar mucho tiempo todavía para entregarlo, y el otro equipo que lo necesito más urgente se queda afuera solo porque tiene un día más de plazo. ¿Sí? Entonces, eso es como la gracia de este método. Entonces, eh, para la máquina A ya está todo, inicia siempre o sea, siempre se parte por la máquina A, como lo habíamos dicho, y ahora tengo que ver entre la máquina B y C, ¿no? Entonces vamos a calcular los tiempos de holgura para cada máquina. Lo voy a anotar acá. En T igual 5, estoy parado en el día 5, la holgura para B y la holgura para C van a ser. B tiene un plazo de día 15, o sea, me paro en el día 15. ¿En qué día estoy? Bueno, estoy en el día 15.
¿Y cuántos días se demoran en procesar el B? 9 días. O sea que este tiene una holgura de 2 días. Si voy al C, este tiene un plazo de 16. También estoy en el día 5. Y este se demora en procesar un tiempo de 6 días. Entonces, la holgura es de 6. O sea que para yo entregar el equipo B, digamos como que me sobran 2 días y para entregar el equipo C me sobran 6. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a priorizar hacer el equipo con el que tenga más urgencia, que en este caso es el B. Entonces, el B inicia en 5, termina en 13, el plazo es 15 y tengo 0 días de atraso. ¿Sí? Para el día 14, volviendo, para el día 14 tengo que elegir entre alguno de estos dos. Entonces, vamos a ver para el día 14 cuál es la holgura para esos dos. Entonces, me paro en el día 14. ¿Cuál es la holgura para la máquina C y cuál es la holgura para la máquina D? ¿Sí? Entonces, la holgura, o sea, perdón, la máquina C la necesito tenerla para el día 16, pero estoy parado en el día 14 y chuta, me menos 6 días en realizarla. O sea, que tengo una holgura de menos 4 días. Lo tenía que haber entregado hace 4 días, ¿no? La máquina, perdón. Luego, para la holgura D, yo la necesito para el día 22, pero estoy parado en el día 14 y me demoro 5 días en procesarlo. O sea que tengo 3 días de holgura para poder empezar a procesar la máquina D y tenerla justo para el mismo día. Entonces, como esta es la que tiene el menor holgura, es la máquina que voy a empezar a procesar ahora. O sea que parto procesando la C desde el día 14, termina el 19 y yo tenía el plazo 16, o sea, me atrasé 3 días. Y bueno, ahora el último que queda es el D, que bueno, parto el día 20, se demora ahí 24, eh, el plazo para este era el 22 y ya me atrasé 2 días. ¿Sí? Si se fijan, nos quedó la misma tabla de la anterior. Entonces, como nos quedó la misma tabla, los costos son los mismos, ¿no? Entonces, el costo para este igual a 25. Ya, eso no es toda la pregunta, porque me dicen si ahora los días o sea, si ahora para los costos considero los días al cuadrado, como se ve acá. Que en el fondo es como que me castigan mucho más, o sea, tengo que pagar mucho más mientras más días me paso por máquina, ¿sí? Entonces, aquí me atrasé 9 días. Entonces, calculemos los costos. Sería 10 bases más 9 al cuadrado, que sería 10 más 81, $91. O pesos, no sé, rupias. Después, para el siguiente, serían los 10 fijos más los 3 al cuadrado, más los 10 fijos más los 2 al cuadrado. Que eso me vendría a dar $33. Y bueno, como es la misma tabla, acá abajo, eh, $33 de costo. Entonces nos preguntaban, como, ¿cuál es el método que me sale? ¿Cómo nos preguntan? Nos preguntaban ordenar los procesos en cuanto a los métodos, que ya lo hicimos, y nos preguntaban los costos. Entonces, en el primer caso, considerando los costos normales, el que tenía el que se atrasaba menos días era el shortest operating time, que tenía que pagar $19. Y en el segundo caso, en el que me tengo que elevar los días al cuadrado, vemos que el que tiene un menor valor es de 33. Que si se fijan, tiene sentido porque aquí me atrasé 9 días en una sola máquina. O sea, en el fondo, al elevar yo los días de atraso al cuadrado, penalizo mucho más el haberme pasado 9 días que en el fondo haberme pasado ponte tú, un día en todas. Y tenga como 9 días de atraso, pero una por cada una, ¿sí? Y esa era la pregunta. Ojalá que haya quedado todo claro. En verdad pueden mandarme correos o no sé, si me pillan en industria, me hablan, lo que sea, que yo sé que quizá no, no es la mejor manera quizás hacer una cápsula para ser un auxiliar, pero bueno, era lo que había ahora. Entonces, quedo atento a todos sus correos y comentarios. Nos vemos en el auxiliar precontrol, que es como la vuelta del ombligo. Entonces, eso, que tengan buen fin de semana. Chorin, Bombín.